Gracias, amado Padre, porque tú nos manifiestas de tu amor, tu misericordia y sobre todo porque tú tienes palabra de vida para cada uno de nosotros. Hoy este grupo de hijos tuyos, tu remanente, está congregado con un propósito, Señor, para que seas tú ministrando en nuestros corazones, para que seas tú el que tome el control de nuestras vidas, para que seas tú, Padre, el que levanta a tu pueblo. Gracias, Padre, por lo que tú tienes preparado. Te pedimos que seas tú sellando los labios de este tu siervo, que seas poniendo palabra de sabiduría y entendimiento, y sobre todo para poder comprender que cada palabra tuya tiene un propósito especial para nosotros. Te alabamos, te bendecimos en los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo amado, a quien es todo honor y toda gloria. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta mañana y tarde el Señor ha puesto en mi corazón el que podamos compartir un tema muy especial: la fidelidad del hombre hacia Dios. La fidelidad del hombre hacia Dios. O dicho de otra forma, ¿qué tan fiel soy yo a Dios? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Ah? ¿En qué momento yo pierdo la fidelidad? ¿En qué momento yo sucumbo y dejo de creerle a Dios las cosas que puede hacer por mí? Cuando los problemas agobian, cuando los problemas vienen a nuestra vida, es cuando empezamos a perder la fidelidad. O cuando nos vamos hacia el mundo en búsqueda de las añadiduras, perdemos la fiabilidad y la fidelidad hacia Dios, sin comprender que Dios siempre es fiel para cada uno de nosotros, mis hermanos. Me viene a la mente el ejemplo de Sansón, ¿no? Que él fue separado desde pequeño, desde niño. Fue declarado nazareo para el servicio de Dios. Él tenía un propósito en su vida, pero sin embargo pudo más. Su corazón, sus ojos que estaban enfocados en una mujer voluptuosa, en Dalila, en las añadiduras que todo eso contraía, la fama que había adquirido, y se olvidó de la esencia principal, a quien había sido consagrada su vida: a Dios, a Jehová de los ejércitos, que había sido consagrada su vida. Y en este proceso Sansón sucumbió y dejó que se aparte el pecado de los caminos del Señor. Y es ahí cuando viene a nuestra mente y a nuestro corazón el que podamos discernir y comprender si mi fidelidad está enfocada en Dios o en las añadiduras que el Señor me está dando. Si mi fidelidad está enfocada en el Creador de la humanidad o solamente está enfocada en las cosas que añadió el Señor para que yo pueda disfrutar de ellos. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 3-4, la palabra del Señor nos dice: y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Qué cosa tan extraordinaria, qué cosa tan increíble lo que sucede con Eliseo. Cuando salen los profetas y le dicen y le preguntan si él sabía que su compañero de viaje, que Elías, iba a ser quitado de la presencia de Dios en aquel día, que iba a dormir en aquel día. Y aún en medio de esa prueba, en vez de sentir angustias, congoja en su corazón, en vez de sentir tristeza en su corazón, Eliseo lo que les dice es: sí, sí lo sé. Y llega a la ciudad, a Betel, a cumplir su cometido, a hacer todo lo que el Señor Jehová había preparado para tanto Elías como Eliseo. Qué gran diferencia que existe con nuestros tiempos actuales, mis hermanos. Elías sabía que iba a morir aquel día, que iba a dormir. Eliseo sabía que su amigo, su mentor, su maestro,
ya no regresaría con él. Pero sin embargo, a pesar de esa prueba difícil que iban a pasar, se mantiene fiel a la obra del Señor. Se mantiene fiel a las promesas del Señor y lo que es más importante, se mantiene fiel a su convicción, a su amor hacia la obra redentora que le había sido enviada a través del Señor. Pero ¿cuál es el significado de ser fiel, mis hermanos? La palabra fiel viene del griego pistos, es decir, digno de confiar, fidedigno, fiel a Dios. Se comporta con fidelidad en sus compromisos adquiridos. Es decir, es un hombre de honor, una persona de honor, de convicción, que trabaja con fidelidad en lo que le fue encomendado. ¿Podemos nosotros decir que somos fieles al Señor al 100%? ¿O hay limallas que estorban esa fidelidad? Un hombre fiel, dice, es un hombre cabal, íntegro, completo. Un hombre que está enfocado, como lo estuvo Elías y Eliseo. A diferencia de Sansón, que al final de sus días se arrepintió y volvió su corazón hacia el Señor, como nos narra en el libro de los Jueces. Pero mis amados hermanos, la pregunta que cabe aquí es, esta fidelidad hacia Dios, ¿en qué campo estoy yo sembrando? Porque la fidelidad es como una semilla de una flor, que usted tiene que sembrarlo, que tiene que regarlo, que tiene que poco a poco cada día cuidarla. No es que usted hoy dice, hoy declaro en mi vida que voy a ser fiel. No, la fidelidad es un proceso constante y continuo que tiene que ir enmarcado en medio de su corazón. Es un crecimiento permanente en su corazón. Pero la pregunta es, ¿en qué campo está sembrando usted esa semilla de fidelidad? ¿En qué campo está sembrando? En el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 9, la palabra del Señor nos dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Te confirmará Jehová. Es decir, el Señor te tomará como su siervo, como tu hijo, delante de las naciones, delante del pueblo. El Señor te confirmará como apartado para su servicio. Pero hay una clara disposición. Es decir, cuando tú guardes los mandamientos que te fue dado, cuando sigas en tus caminos. Por eso la pregunta es, ¿en qué campo estamos nosotros sembrando la fidelidad hacia Dios? ¿En una tierra estéril? ¿En una tierra buena y profunda? ¿Estamos cuidando de esa semilla? ¿La estamos regando con amor? ¿Estamos procurando ver que esa semilla riegue su fruto? Pero antes, lógicamente, que tiene que echar raíces. Porque si no está arraigada la fidelidad en nuestro corazón, somos como las olas que va y viene. Y nos olvidamos fácilmente de Dios. Cuando viene la abundancia, la prosperidad, cuando viene la riqueza, cuando viene la salud, nos olvidamos de ese Dios de milagro, de ese Dios redentor, de ese Dios de bendición, Jehová de los ejércitos, que no escatimó a su Hijo para entregarlo por el perdón de nuestros pecados. Así como Sansón desvió su corazón cuando vio a la filistea, a Dalila, ¿no es cierto? Sansón lo vio y su corazón se fue en pos de ella, pese a que él sabía que le estaba vetado juntarse con tribus extrañas y ajenas a Dios. De la misma manera, hoy en día nosotros, mis hermanos, quebrantamos nuestra fidelidad a Dios cuando vemos un negocio lucrativo, sin cuidar la integridad, sin cuidar nuestro testimonio, sin ver si ese negocio lucrativo, entre comillas, va a dar la honra y la gloria a Dios. Quebrantamos ese compromiso de fidelidad que hicimos, ese voto de fidelidad que hicimos cuando bajamos a las aguas del bautismo. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10,
La palabra del Señor nos dice, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. La palabra del Señor nos manifiesta, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, es decir, un tiempo pasajero. Pero ¿qué más nos dice el Señor? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, nos manda el Señor. Es decir, tu fidelidad hacia el Señor no tiene que ser en base a las circunstancias que estás viviendo, en base a los problemas o en base a las bendiciones que estás viviendo. El Señor te exhorta claramente, mi amado hermano, en esta mañana. Nos exhorta a cada uno de nosotros que seamos fieles hasta la muerte. ¿Queremos la corona de victoria? ¿Queremos la corona de la vida eterna? ¿Queremos que nuestra vida esté escrita en el libro de la vida con nuestro nombre? Pero ¿qué nos dice el Señor? Sé fiel hasta la muerte. El Señor nos pide la fidelidad hacia Él en nuestro corazón. Tiene que estar con raíces profundas, arraigadas. Si ustedes, mis amados hermanos, han trabajado alguna vez el campo, pueden mirar las raíces que tiene un cedro, ¿no es cierto? Son grandes, son fuertes, son profundas, y muchas de las raíces llegan a superar el grosor de mi brazo. Pero si miramos la raíz de un rosal, es pequeña, es delgada, y por eso se seca fácilmente. Entonces la raíz de tu fidelidad hacia Dios tiene que ser tan grande y tan profunda, que no importa el vetarrón, que no importa el huracán que venga, que no importa tu enfermedad, no importa los problemas que tengas que estar viviendo, no importa las circunstancias, el río que estés pasando y si te están anegando, no importa, porque sabes que tienes contrapartida un Dios que es fiel hacia ti y te cuida todo el tiempo. El problema es que nuestra fidelidad está en base a las circunstancias que estamos viviendo. Si hoy me levanto sano, si hoy me levanto alegre, me olvido que hay un Dios. Me olvido que hay un Dios. No es que doy gracias, me olvido que hay un Dios. Si hoy me salió un negocio muy bueno y me dejó una buena ganancia, digo, qué inteligente que soy. Y me olvido de darle las gracias a Dios. Y me olvido de la fidelidad hacia Dios. Pero si hay necesidad, estoy viviendo carestía en mi vida, ahí sí me acuerdo que tengo un Dios y doblo rodillas, clamo, gimo, lloro. Me desparramo delante del Señor a sus pies. Suplico. Pero cuando viene la bendición, me olvido quién fue el proveedor de ese pan. Me olvido quién fue el proveedor de ese vestido, de ese trabajo. Me olvido quién es mi Señor. Entonces, no estoy viviendo una fidelidad al 100%. Y el Señor lo que nos dice claramente, sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de vida y de vida eterna, que es la corona que nos tiene prometida el Señor. Por eso les preguntaba a mis hermanos, ¿cuál es el campo en el que tú estás sembrando hoy en día? ¿Cuál es el campo? ¿Qué fruto estás recogiendo? Si la fidelidad hacia Dios no está presente en tu vida, no esperes coger un fruto jugoso. No esperes coger un fruto exquisito. No esperes coger un fruto que sacie tu hambre y tu sed de justicia. Porque tu corazón está apartado de los caminos del Señor. Y por eso leíamos en Deuteronomio 28:9. Y que guarde los caminos por los que de transitar, en obediencia ¿qué? Al mandato de Dios. Al mandato de Dios. Y su palabra nos dice en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Esa es la fidelidad. El principio de amor nos lleva a la fidelidad, a guardar y atesorar los mandamientos del Señor en nuestro corazón. Cuando hay fidelidad en tu corazón, mi hermano, tú comprendes del llamado
que te hizo Dios. ¿Para qué fuiste llamado? ¿Para qué te trajo el Señor a tu camino? No fue por gusto, mi hermano. El Señor tiene siempre propósitos en nuestra vida. Y vamos a ver en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Para comprender para qué fuimos llamados y en función de qué tiene que estar nuestra fidelidad hacia Dios. Amén. Dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, a aperturar de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿A qué fui llamado? ¿A qué fui llamado, mis amados hermanos? Claramente dice, a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Entonces no fui llamado a sentarme y estar cómodo en la banca. No fui llamado a eso. Pero primero que tengo que reconocer que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Cuándo recibí el Espíritu del Señor sobre mí? Como nos dice en Hechos 2:38, ¿no es cierto? Y recibiréis el Espíritu de Dios. Cuando somos bautizados, recibimos el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo está sobre mí, dice. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y por qué yo no confío en lo que el Señor está haciendo en mi vida? ¿Por qué no entiendo que el Señor quiere que sea fiel para lo que Él me llamó? A predicar las buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuántas personas hay abatidas en el mundo? Faltos de fe, que han muerto sus familiares, que están en la miseria, que no tienen para comer. A predicar las buenas nuevas. Es decir, a compartir la esperanza de una vida nueva en Cristo. La esperanza de la salvación en Cristo. En que hay una solución a mi depresión, en que hay una solución a mi ansiedad, en que hay una solución a mi angustia, en que hay una solución a mis necesidades. Esa solución se llama Cristo, se llama esa solución. Porque a través de Cristo puedo tener acceso al Padre. A eso fui llamado. A predicar las buenas nuevas a los abatidos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. A ellos tengo que llevarles la palabra. Entonces el Señor no me llamó para que me sienta cómodo en mi casa, para que me sienta cómodo en la iglesia. El Señor me llamó para que vaya y sea fiel en su mandato y de predicar el Evangelio. Para eso me llamó el Señor. ¿Para qué más me llamó? Como leíamos en Isaías, a vendar a los quebrantados de corazón. A vendar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Aquellas mujeres que han sido abandonadas por sus esposos. Aquellos padres que han perdido a sus hijos y no comprenden el por qué tuvo que morir su hijo tan joven. Aquel niño que quedó huérfano después de un accidente. Aquel hombre que fue engañado y traicionado. Esa es una persona quebrantada de corazón. Aquellos menesterosos que necesitan y tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que necesitan de Cristo, Señor, y no solamente sus añadiduras. Señor, ¿puede pasar? Aquellos que necesitan de Cristo viviendo en su corazón. Aquellos que necesitan la presencia de Dios en su vida. Aquellos que necesitan a un Cristo que cuida su alma, su corazón. Aquellos que buscan de la presencia de Dios. ¿Pero para qué? Para sanidad, para ser restaurados, para ser levantados en victoria, en justicia. ¿Para qué? Para entender que Dios vino
a través de Jesucristo su Hijo, por los más viles, por los que estábamos desposeídos, por los que estábamos caídos. Para eso fuimos llamados, mis hermanos. Para vendar los quebrantados de corazón, aquellos menesterosos que un día estuvimos en el mundo, caídos en el pecado, para llevar las buenas nuevas a ellos, a dar libertad a los cautivos. ¿Cómo damos libertad a los cautivos? Proclamando el Evangelio de Cristo, a fin de que el hombre sea restaurado, sea redimido, a fin de que el hombre salga de esos viejos hábitos que teníamos antes. Antes estábamos perdidos en el alcohol, en la drogadicción, en la prostitución, en el mundo estábamos perdidos, en la idolatría, en las concupiscencias, estábamos perdidos. Pero el Señor mandó a su Hijo Jesucristo para que sean restaurados, para que seamos restaurados, para que seamos levantados en victoria por la gracia de Dios. Por eso dice su palabra, para dar libertad a los cautivos, es decir, para sacarnos de esa celda de esclavitud que nos tenía el pecado, en donde el enemigo nos decía, tú no sirves para nada, tú eres un alcohólico y no sirves para nada, tú eres un drogadicto y no sirves para nada. Y nosotros dándole oído al pecado, y realmente decíamos, no sirvo para nada. Pero en Cristo nuevas criaturas somos y hemos comprendido el mensaje de salvación y de vida eterna. Hemos comprendido el mensaje que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Hemos comprendido que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hemos salido de esa celda, de esa esclavitud espiritual, de esa esclavitud mental en la que estábamos nosotros sumidos. Para dar libertad a los presos del enemigo. Antes éramos unos buenos siervos del enemigo, porque vivíamos sumidos en el pecado. Hoy ya no, mis hermanos, porque en Cristo somos vencedores. Porque también nos dice que hemos sido llamados ¿para qué? Para proclamar el año del Señor, es decir, el año de la emancipación, cuando Cristo venga por segunda ocasión. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿En libertad? ¿En gozo? ¿En alegría? ¿En qué nos va a encontrar? ¿O todavía quejándonos de nuestras angustias, de nuestras miserias? El Señor tiene que encontrarnos gozosos en el Señor, en su palabra, sin importar las circunstancias que estemos viviendo, mis hermanos. Dios es fiel. Pero ¿qué nos dice claramente? Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces sus mandamientos tienen que ser parte importante de nuestro corazón. Mi fidelidad hacia Dios no tiene que estar supeditada a las cosas que estoy viviendo. Mi fidelidad hacia Dios tiene que estar supeditada a la esencia de mi corazón y al amor que siento yo por Él y por su obra. Al agradecimiento que siento por Él, por haberme sacado de la inmundicia, la cual era mi vida antes. Mi fidelidad hacia Dios tiene que estar claramente en Cristo, porque fui tomado desde los confines del mundo para obra suya. Para obra suya. A veces no comprendemos, mis hermanos, que el Señor ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. A veces no comprendemos que el Señor quiere que vengamos delante de Él a quebrantarnos, a doblar nuestro corazón, a buscar de su presencia en nuestra vida. Porque quizás hemos sido golpeados con dureza en nuestro camino. Porque quizás hemos sido golpeados y creemos que no valemos nada, porque el mundo así nos ha hecho creer, que no servimos para nada. Pero delante de Dios somos la más hermosa creación, somos hijos suyos, cuando venimos delante de Él. La fidelidad del hombre hacia Dios también, mis hermanos, nos debe hacer comprender que fuimos destinados a obedecer la voluntad de que nos tomó por hijos. Que fuimos destinados a obedecer, la obediencia ante todo, ¿no es cierto? En el libro de Apocalipsis que lo leíamos decía, ¿no es cierto?, que nos mantengamos fiel hasta el final, hasta la muerte, que nos mantengamos fiel. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. En el libro de Deuteronomios, capítulo 28, versículo 14, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Deuteronomio 28:14 dice:
Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles, que no nos debemos apartar, ni a diestra ni a siniestra, para ir en pos de dioses ajenos. Que debemos, ¿en qué enfocarnos? Nuestros ojos puestos en Cristo, el consumador de nuestra fe. La fidelidad hacia Dios, mis hermanos, también, ¿a qué nos llama? A entender cuán fiel soy en el Señor. ¿En qué aspectos? En tu vida de oración, mi amado hermano. En tu vida de oración. Esther, el libro de Esther, mis amados hermanos, nos da una muestra clara de cómo nosotros debemos postrarnos delante del Señor. En el capítulo 4, versículo 16, dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días y 3 noches. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esa es la esencia de nuestro corazón delante del Señor. Si nuestra presencia es grata delante del Señor a través de la oración, es lo que tenemos que hacer, mostrar fidelidad en el aspecto de la oración. En 1 de Tesalonicenses, ¿qué nos dice? Orar sin cesar, es decir, permanentemente, clamarle al Señor, sabiendo que Él responde, no en nuestro tiempo, sino en el momento que Él cree necesario y justo. También tenemos que ser fieles al Señor, mis hermanos, en la lectura, en la meditación y el escudriño de la palabra de Dios. En el libro de Josué, la palabra del Señor nos dice claramente, en el libro de Josué, capítulo 1, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni desampararé. Esa es la fidelidad de Dios hacia nosotros, mis hermanos. Pero ¿qué nos exige en el 8? ¿Qué nos exige en el 8, mis hermanos? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A ver, si mal no comprendo, cuando yo medito, cuando yo estudio, cuando yo comprendo la palabra del Señor, no debo apartarme, porque a través del entendimiento de la palabra del Señor me dice claramente una promesa. Y la promesa es esencial en nuestra vida, porque serás prosperado en todas las cosas que emprendas, dice en el 7, ¿no es cierto? Y en el 8 dice: hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué más promesa quiero? Si el Señor me está diciendo que hará prosperar mi camino y que todo me saldrá bien, ¿qué tengo que hacer? Venir a los pies del Señor a través de Cristo, aceptar a Cristo como mi Salvador y como mi Señor. Venir a los pies de Cristo, porque dice su palabra que nunca vuelve vacía. No sé cuándo toque el corazón. Yo sé que están orando por esa persona, para que el Señor toque ese corazón. Pero no sabemos cuándo lo traiga el Señor. Pero algo tengo claro, que la palabra nunca vuelve vacía. Y el Señor le está diciendo, mis amados hermanos, en esta mañana a cada uno de ustedes, que Él va a hacer prosperar su camino. Y que va a hacer de bendición toda cosa que usted emprenda. ¿Cuántos le creen al Señor? Amén. Yo le creo al Señor. No sé usted, mi hermano, si lo cree o no. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Mantenerme firme, ¿no es cierto? Y fiel al Señor. En el libro de Ageo, capítulo 1, versículos 5 al 7, dice la palabra del Señor: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Mis amados hermanos, si yo estoy ganando bien y no tengo plata en el bolsillo, si yo estoy haciendo las cosas y no me estoy saciando mi estómago, siento frío por más que estoy abrigado que estoy, es porque algo no está bien en mi corazón hacia el Señor.
porque algo no estoy haciendo bien conforme el mandato del Señor, porque algo estoy equivocado. Por eso la palabra me dice esta mañana, meditad sobre vuestros caminos. Yo tengo que pararme en un espejo y confrontar mi pecado. ¿Cuál es mi pecado? ¿Por qué esto no estoy siendo bendecido? ¿De qué manera me estoy equivocando? ¿Qué no está bien a los ojos de Dios en mi vida? Una vez que yo entienda eso, el Señor me va a poner frente a frente con Cristo para recibir la bendición y sobre todo para recibir su perdón y su amor en mi vida. Por eso, mis hermanos, meditad en sus caminos. Es lo que nos dice la palabra del Señor en esta mañana. El camino a la fidelidad hacia Dios tiene que ver mucho cómo la vida que estoy llevando me está acercando o me está apartando de Él. ¿Eres fiel en el servicio al Señor? Es otro de los aspectos que debemos considerar. ¿Eres fiel, mi amado hermano, en el servicio al Señor? ¿Donde Él te puso estás dando buen fruto? ¿Qué nos dice el libro de Josué? En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. La palabra del Señor nos exhorta y nos dice. Josué 24, 15, la palabra del Señor nos dice. Y si mal os parece servir a Jehová, y si mal os parece servir a Jehová, ¿sí? Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escoge a qué Dios vas a servir esta mañana. Escoge cuál es el camino que quieres seguir. El Señor te llamó con un propósito. No es casualidad que estés aquí, mi amigo. El Señor te llamó con un propósito. Pregúntale al Señor en esta mañana, ¿cuál es el propósito por el cual el Señor te llamó? ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor te trajo hasta aquí? Medita en sus caminos. Pero de algo estoy seguro, es que el Señor no quiere que tu casa y tu familia se pierda. El Señor no quiere que tú hayas venido en vano. El Señor no quiere que tú salgas igual que entraste. El Señor quiere tocar tu corazón. El Señor quiere que tú seas para bendición en tu casa. Que salgas del camino equivocado que estabas viviendo. Otro aspecto de la fidelidad, mis hermanos, es tu responsabilidad financiera. Tu responsabilidad financiera. En el mundo de las ventas normalmente se decía que el vendedor es el peor esposo que puede existir. Porque el un mes es de gallina y el otro es de arroz con huevo. Porque el uno gana bastante y el otro mes gana poco. ¿Pero por qué? Porque no había la mayordomía conforme al propósito de Dios. Años de vacas flacas y años de vacas gordas, ¿no es cierto? En austeridad y en bendición. Por eso el Señor nos dice claramente que nosotros debemos ser sensatos y cautos en la administración de nuestros ingresos. Y mire el libro de Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 2 en adelante voy a leerles. Dice, te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Te bendecirá Jehová toda obra de tus manos. En otras palabras, el obrero es digno de su salario. Te bendecirá Jehová toda obra de tus manos, y no pedirás prestado, y menos mendigarás un pan. Tú serás el que prestas, tú serás el que regalas, tú serás el que das, tú serás el que ofrendas al menesteroso, al necesitado. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Aumentar mi fidelidad hacia Dios. Ese campo en el que yo sembré la semilla de la fidelidad, tengo que regarlo con amor. Tengo que regarlo con mis lágrimas para comprender que Dios es fiel. En el libro de Romanos, capítulo 13, versículos 7 al 8. Libro de Romanos, mis hermanos.
En el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 7 al 8, la palabra del Señor nos dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es decir, que no debas absolutamente nada a nadie. Ese es el principio de la mayordomía, y no solamente económica, sino de la mayordomía espiritual. Al que respeto, respeto, al que honra, honra. Si tú debes respeto a tus hijos, si tú debes honra a tu esposa, dásela. Dásela, mi amado hermano. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo de 8 al 12, ¿qué nos dice? ¿No es cierto? Me habéis robado. Me habéis robado, dice el Señor. Y todavía preguntamos, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas, en los diezmos me habéis robado, dice el Señor. Probadme ahora, es decir, ofrenda, diezma, con alegría, para ver si no doy hasta que sobreabunde. Pero esa es la parte que no creemos. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 12, ¿qué nos dice? Y cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con pena, no con tristeza, no por necesidad, sino con alegría, dando gratitud a Dios. Esa es mi actitud, ¿de qué? De fidelidad hacia Dios. Esa es mi actitud de amor hacia su obra. Cuidando la ¿qué? La mayordomía financiera. En la obediencia a Dios también, en su palabra y sus mandatos, debo ser fiel. En las responsabilidades como creyentes también tengo que ser fiel, mis hermanos. Vamos al libro de Colosenses, mis hermanos, por favor. Colosenses, el libro de Colosenses capítulo 3. ¿Sí? ¿Lo tienen? Capítulo 3. Vamos a ver. Mi responsabilidad como creyente para las esposas. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Para las esposas. Capítulo 3. Versículo 18. Para las esposas. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Es decir, íntegras, pulcras, puras, inmaculadas. Vasos de honra, frágiles, piadosas, dedicadas como la mujer sabia. Como nos dice en el libro de Proverbios 31:10, ¿no es cierto? Como la mujer virtuosa. Para los varones, los esposos, ¿qué dice? En el 3:19, Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es decir, un amor conyugal, deber de esposo. No seáis ásperos. Trátalo como al pétalo de una rosa, con docilidad, con fragilidad, con amor, con ternura, con dulzura. Por eso dice, maridos, amad a vuestras esposas. Así como Cristo se entregó por su iglesia, por su esposa, así tu esposo, entrégate por tu esposa. Porque tu cuerpo, varón, ya no te pertenece. Tu cuerpo le pertenece a tu esposa. Es uno solo. Ya no son dos, es uno solo. Tu cuerpo le pertenece a tu esposa. Por eso dice, los deberes, ¿no es cierto? Como creyentes, nuestra responsabilidad en función a ¿qué? A la fidelidad. A la fidelidad. Para los hijos, porque también somos padres y somos hijos al mismo tiempo. Somos hijos también al mismo tiempo. ¿Qué nos dice en el versículo 20? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. No dice, hijos, obedeced a vuestros padres si estos fueron buenos. No dice eso. Dice, obedeced a tus padres en todo. No importa si fueron buenos, no importa si fueron malos, no importa si te abandonaron de pequeños. Y si vuelves a tener una relación con él, igual, ámalo, obedécelo, porque es mandato de Dios. Porque dice claramente en Éxodo, honra a tu padre y a tu madre y tus días serán de bendición. No es si es que fue bueno conmigo, no es si es que me cuidó. Es conforme al mandato de Dios, el propósito de Dios en el Señor.
Entonces mi fidelidad está en asumir mi responsabilidad como creyente. Como padres también tenemos responsabilidades. Versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es decir, no les llames a enojo, a ira cuando eres injusto con ellos. No reprendas en público cuando puedes hacerlo en privado. Cuida el corazón de tus hijos. Pero también para eso debemos comprender lo que nos dice en Hebreos capítulo 13. En el libro de Hebreos capítulo 13. ¿Sí? Vamos a ver. Capítulo 13, versículos 5, 6b al 7. Al 5b, permítame leer, mis hermanos. Dice, no te desamparé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre conmigo. Pero en el capítulo 12, que nos traía hasta acá, dice claramente la palabra del Señor en el capítulo 12, versículo 8, desde 7. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Si bien es cierto, la palabra del Señor nos exhorta a no exasperar a nuestros hijos, también nos exhorta a disciplinarnos en amor y en cordura. Esa es parte esencial, mis hermanos, de la fidelidad hacia Dios. Y también reconocer que la fidelidad de Dios es una sola y se manifiesta permanentemente en nuestra vida, como lo leímos en Josué 1:5. En conclusión, mis hermanos, la pregunta que te hago a ti debe hacerle a tu corazón. La fidelidad es el fruto y el resultado de donde sembraste tú tu esperanza. ¿Qué fruto estás comiendo? ¿Qué fruto estás disfrutando? ¿Estás viviendo a plenitud la palabra de Dios? ¿Estás gozándote en el Señor? ¿O hay angustia y tribulación en tu vida? ¿O hay necesidad en tu vida? ¿Aún no has entendido que Dios te perdonó? ¿Aún no has entendido que Dios te sacó de aquel sitio de inmundicia? El éxito que tú tienes como cristiano está reflejado de manera directa a la fidelidad manifiesta de Cristo morando en tu corazón, de Cristo tomando el control de tu vida y de tu vida entregada a Cristo. Ese es el éxito que estás tú vivenciando. Si puedes mirarte frente a un espejo y mirar la vida que estás llevando, ¿puedes decir que estás viviendo en éxito, en victoria y en gozo del Señor? ¿O puedes darte cuenta que te falta escudriñar tu corazón para que el Señor te restaure a plenitud en tu vida y puedas disfrutar de ese abrazo fraterno del Padre cuando vea a ese hijo pródigo regresar a Él? No sé tú, mi hermano, pero yo creo que es necesario quebrantar nuestro corazón delante de Él, entregarle nuestra vida a Él. No buscar sus añadiduras, sino buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Y sabemos que más allá de eso vendrán sus añadiduras. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra. Paz a vosotros, mis hermanos. Amén.